En 2023, el mundo entero se dio cuenta de golpe de que no había suficientes barcos para mover los coches que China quería vender. El alquiler diario de un solo buque especializado en transportar vehículos, lo que en la industria se llama un ro-ro, se disparó hasta los $115.000, más de 7 veces lo que costaba apenas 4 años antes. Y aquí está la cifra que de verdad desnuda el problema. La flota mundial de este tipo de barcos apenas había crecido un 2% entre 2019 y 2023, mientras las exportaciones chinas de coches se multiplicaban. Cualquier fabricante que dependiera de alquilar espacio en esos barcos, que era prácticamente todo el mundo, se encontraba con sus coches recién fabricados acumulándose en los puertos, esperando un hueco que a veces tardaba meses en llegar. Y aquí está la parte que casi nadie vio venir. Mientras Toyota, Volkswagen y el resto de gigantes del motor seguían dependiendo de navieras ajenas para sacar sus coches del país, una empresa china decidió que la solución más lógica era, simplemente, construirse su propia flota. Y esto no era solo un problema de logística abstracto que le importara a un puñado de directores de operaciones. Le importaba a cualquier fábrica que veía cómo su producción se acumulaba en el patio sin poder salir, generando costes de almacenamiento que nadie había presupuestado. Le importaba a cualquier concesionario en el extranjero que veía sus pedidos retrasarse mes tras mes sin ninguna fecha fiable. Y le importaba, sobre todo, a cualquier fabricante que veía cómo un arancel anunciado con semanas de antelación podía encarecer de golpe un cargamento entero simplemente porque el barco que debía transportarlo no llegaba a tiempo al puerto de origen. Durante años, la respuesta de la industria fue exactamente la misma que en tantas otras crisis de suministro: pagar más, esperar más y confiar en que el mercado se corrigiera solo con el tiempo. Esa empresa es BYD y en 2026 opera ya 8 buques de transporte de vehículos propios, incluido el más grande jamás construido de este tipo. Nadie en la industria del automóvil había hecho algo así a esta escala antes. Y lo que empezó como una medida de emergencia durante la pandemia se ha convertido en una de las ventajas competitivas más silenciosas y menos comentadas de todo el sector. Si te gustan los vídeos sobre estrategias empresariales y avances de ingeniería que cambian las reglas de industrias enteras, dale like ahora mismo. Cuesta mucho esfuerzo hacer estos vídeos bien documentados. Y suscríbete para no perderte el siguiente. Para entender por qué esto importa de verdad, tienes que entender 3 cosas. ¿Por qué el transporte marítimo de coches se convirtió en una crisis mundial que nadie conseguía resolver? ¿Qué hizo BYD de forma distinta al resto de la industria? ¿Y por qué, en 2026, prácticamente todos los grandes fabricantes chinos están corriendo a copiarla? Durante décadas, transportar coches de un continente a otro fue un negocio que los propios fabricantes preferían no tocar. Se apoyaban en un puñado de navieras especializadas, principalmente japonesas y noruegas, que poseían y operaban los barcos llamados ro-ro, siglas de roll-on, roll-off, porque los coches entran y salen del buque rodando sobre sus propias ruedas, sin necesidad de grúas ni contenedores. Era un sistema eficiente, barato de mantener para el fabricante, y durante años funcionó razonablemente bien. El problema es que ese sistema dependía de un equilibrio muy frágil entre la oferta de barcos y la demanda de transporte, y ese equilibrio se rompió por completo a principios de esta década. Las exportaciones chinas de coches pasaron de menos de 600.000 unidades en 2019 a una cifra que este año podría rozar los 10 millones, según estimaciones del grupo de investigación Mobility Global. Ningún plan de construcción naval, por ambicioso que fuera, estaba preparado para absorber ese ritmo de crecimiento. La flota mundial de vehículos, unos 760 buques a finales de 2023, según la firma de análisis marítimo Clarkson Research, apenas se había movido en 4 años. Mientras tanto, los fabricantes intentaron soluciones parche. Algunos empezaron a meter coches dentro de contenedores normales, usando estructuras especiales capaces de apilar hasta 4 vehículos en una sola caja. Funcionaba, pero salía hasta 4 veces más caro por coche que un buque ro-ro tradicional en la ruta entre Shanghái y el noroeste de Europa. Otros, simplemente, aceptaron los retrasos y dejaron que sus coches recién fabricados se acumularan en los muelles durante semanas. Aquí está el detalle que hace que la historia de BYD sea tan interesante.
La solución no era ningún secreto. Cualquier fabricante con suficiente capital podría, en teoría, construir su propia flota de buques Ro-Ro. El problema es que casi nadie lo había intentado a gran escala, por una combinación de razones que durante años parecieron razonables. Construir un solo buque Ro-Ro de gran capacidad cuesta decenas de millones de dólares, y el retorno de esa inversión depende de mantener el barco funcionando a plena carga durante años. Para un fabricante de coches tradicional, meterse en el negocio naviero suponía asumir un riesgo completamente ajeno a su negocio principal, con plazos de construcción de varios años y sin ninguna garantía de que el propio volumen de exportación justificara tener barcos propios en lugar de alquilarlos. Durante años, la lógica dominante en la industria fue exactamente esa. Fabricar coches es un negocio, transportarlos es otro, y mezclar ambos añadía complejidad y riesgo sin una ventaja clara. Además, ninguna empresa automotriz occidental tenía, en su propio país, la capacidad industrial de construir buques de este tipo con rapidez y a bajo coste. China, en cambio, llevaba ya 14 años consecutivos siendo el mayor mercado de construcción naval del mundo. Tenía los astilleros, la mano de obra especializada y la cadena de suministro completa ya construida para otros propósitos. Piensa en la diferencia entre necesitar un tipo concreto de herramienta y tener que fabricarla desde cero, frente a necesitar esa misma herramienta cuando ya tienes un taller entero lleno de la maquinaria y los operarios adecuados, solo que dedicados hasta ahora a otra cosa. Un fabricante europeo o japonés que quisiera construirse su propia flota de buques Ro-Ro tendría que encargarla a un astillero extranjero, con plazos de entrega largos y costes elevados, exactamente el mismo problema de dependencia que estaba intentando resolver. Un fabricante chino, en cambio, podía simplemente llamar a la puerta de al lado. En 2022, con la crisis de transporte marítimo ya disparada por la pandemia, BYD anunció una inversión de 5.000 millones de yuanes, unos 730 millones de dólares, para construir su propia flota de buques Ro-Ro. La empresa repartió los pedidos entre varios de los astilleros más importantes de China, incluidos China State Shipbuilding Corporation, China Merchants Shipbuilding Industry Group y CIMC Raffles Ocean Technology Group. El primer buque, el BYD Explorer número 1, se entregó en enero de 2024, apenas 2 años después del anuncio inicial. Para 2026, la compañía había completado su flota completa de 8 buques, cada uno con una capacidad de entre 7.000 y 9.200 vehículos según el modelo. El más grande de todos, el BYD Shenzhen, mide 219 metros de eslora y puede transportar hasta 9.200 coches, superando en aquel momento al HEG Aurora como el mayor transportador de vehículos del mundo por capacidad. Piénsalo de esta forma. Es como si, hartos de depender de compañías de mudanzas externas que nunca tenían camiones disponibles cuando los necesitabas, decidieras montar tu propia flota de camiones desde cero y en menos de 2 años tuvieras no solo camiones propios, sino el camión más grande jamás construido de ese tipo. Eso es, a escala industrial, exactamente lo que hizo BYD. Según estimaciones de la propia compañía, tener su propia flota reduce el coste de transporte por vehículo entre un 30% y un 40% frente a depender de navieras externas, lo que supone un ahorro estimado de hasta 1.400 millones de dólares al año. Con la flota completa, BYD apunta a mover más de 1 millón de vehículos anuales, unos 83.300 al mes, el equivalente a 9 viajes completos del Shenzhen cada mes. Los buques de BYD también incorporan tecnología dual fuel, capaces de funcionar tanto con gas natural licuado como con combustibles marinos convencionales, lo que la empresa promociona como el transportador de vehículos más respetuoso con el medio ambiente construido hasta la fecha. Y la flota ya no transporta solo coches fabricados en China. El buque BY Zhengzhou, por ejemplo, ha llevado vehículos con volante a la derecha fabricados en la planta tailandesa de la marca directamente hasta el Reino Unido, demostrando que la red no está pensada solo para exportar desde el propio país, sino para mover producción entre distintas fábricas de BYD repartidas por el mundo. El impacto en la operativa real de la empresa ya se ha visto en situaciones de mucha presión. A finales de 2024, el BYD Shenzhen
zarpó desde Xiamen con 1.768 vehículos eléctricos a bordo, en una travesía trazada a toda prisa a través del Pacífico con un único objetivo: llegar al puerto mexicano de Lázaro Cárdenas antes de que entraran en vigor nuevos aranceles el 1 de enero. Lo consiguió, con margen de sobra, ahorrando a la empresa millones de dólares en aranceles, justo en un momento en que otros fabricantes competían desesperadamente por conseguir cualquier hueco disponible en barcos de terceros. Ese episodio concreto resume por qué esta historia importa mucho más allá de la eficiencia logística pura. Un fabricante que depende de una naviera externa no puede pedirle a esa naviera que improvise una ruta urgente en cuestión de días solo para esquivar un arancel, porque ese barco tiene una programación fijada con meses de antelación y clientes de otras empresas. BYD, en cambio, pudo decidir de un día para otro hacia dónde navegaba uno de sus propios barcos, con la misma flexibilidad con la que cualquier empresa reorganiza sus propios camiones de reparto, algo que ningún competidor sin flota propia podía siquiera plantearse. BYD encendió la mecha, pero el resto de la industria automotriz china no tardó en seguir el mismo camino. SAIC Motor, el mayor fabricante de coches de China, invirtió cerca de 10.000 millones de yuanes, unos 1.400 millones de dólares, en una flota de 12 buques Ro-Ro de gran capacidad a través de su filial Anji Logistics, con planes de expandir su flota internacional a 22 buques para 2026. La propia Anji Logistics ya opera hoy una flota combinada de 35 buques, contando embarcaciones fluviales, de cabotaje nacional y de comercio internacional, lo que la convierte en la mayor red de logística de vehículos terminados gestionada de forma autónoma en todo el país. Chery Automobile lanzó su primer buque propio a principios de 2025, y ya opera varios más. Geely, a través de su filial Jisu Logistics, tiene 2 buques propios en servicio. Una empresa conjunta entre COSCO, Shanghai International Port Group y SAIC Motors, llamada Guangzhou Yuanhai Car Carrier Transportation, tiene previsto alcanzar una flota de 30 buques para 2026. Incluso Jack Motors y Chery se han asociado con una naviera estatal de la provincia de Anhui para formar su propia empresa conjunta de transporte de vehículos. Y China Merchants Energy Shipping votó en mayo de 2025 el primer buque Ro-Ro del mundo propulsado por metanol, con capacidad para 9.300 vehículos. En conjunto, según datos de Clarksons citados por medios especializados, los armadores chinos ya controlan alrededor del 7,6% de la flota mundial de transportadores de vehículos, con SAIC Motor situándose en el puesto 15 entre todos los propietarios de este tipo de buques a nivel mundial, la posición más alta jamás alcanzada por una empresa china en ese ranking. Lo que hace apenas 5 años era un sector dominado casi por completo por navieras japonesas, noruegas y surcoreanas, ahora tiene una presencia china que crece mes a mes. Fíjate en lo que dice esto sobre cómo se mueve una industria entera cuando alguien demuestra que un modelo de negocio que todos daban por fijo, en realidad no lo era. Durante generaciones, cada fabricante de coches asumió sin cuestionarlo que su trabajo terminaba en la puerta de la fábrica, y que lo que pasara después, camiones, trenes, barcos, era responsabilidad de otra industria completamente distinta. En cuanto BYD demostró que integrar ese eslabón podía convertirse en una ventaja competitiva real y no solo en un gasto adicional, prácticamente todos sus competidores directos en China empezaron a levantar sus propias flotas casi al mismo tiempo, sin necesidad de coordinarse entre ellos. El impacto no se quedó dentro de las salas de juntas de las navieras. En el primer semestre de 2026, las matriculaciones de SAIC Motor en la Unión Europea crecieron un 19%, y las de BYD se más que duplicaron, según datos de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles. Mientras tanto, marcas históricas como Stellantis apenas crecieron un 6%, Volkswagen un 2,6% y Renault directamente cayó un 4,2%. En Australia, BYD más que duplicó su cuota de mercado en los primeros 4 meses de 2026, convirtiéndose en la segunda marca más vendida del país, solo por detrás de Toyota,
mientras las ventas de la propia Toyota caían más de un 20% en el mismo periodo. Ante la magnitud de la demanda, la flota mundial de transportadores de vehículos ha crecido finalmente cerca de un 40% en el último par de años, según la firma de análisis marítimo Metro Global, lo que ha empezado a suavizar las tarifas históricas que dispararon la crisis original. Pero incluso con ese alivio, las exportaciones chinas de vehículos han seguido creciendo más de un 60% este año, según la misma fuente, con Europa consolidándose como uno de sus mercados de mayor crecimiento en el extranjero. Tener flota propia también ha demostrado su valor en momentos de tensión geopolítica que van mucho más allá de los aranceles. Según reportó Bloomberg, la posibilidad de trazar rutas alternativas con rapidez, evitando zonas de conflicto o clima adverso, se ha convertido en una ventaja competitiva real frente a fabricantes que dependen de terceros y no controlan directamente hacia dónde navegan sus propios barcos ni cuándo lo hacen. Y aquí está la parte que cualquier análisis serio tiene que incluir, porque sin ella esta historia sonaría a un triunfo sin matices, y no lo es del todo. A principios de 2025, cuando BYD completó su cuarto buque, las exportaciones representaban todavía solo alrededor del 10% de los más de 4,25 millones de vehículos que la marca vendió el año anterior. Operar 8 grandes buques propios se consideraba en aquel momento una apuesta arriesgada, precisamente porque el negocio de exportación de la compañía no se había desarrollado tan rápido como se esperaba cuando se tomó la decisión de construir la flota. Tampoco hay que perder de vista que, a pesar de todo el ruido mediático, los armadores chinos siguen controlando solo el 7,6% de la flota mundial de transportadores de vehículos. Es un crecimiento notable partiendo casi de cero, pero está lejos de suponer un control real del mercado global de transporte marítimo. Y la propia recuperación de la capacidad mundial, ese crecimiento del 40% en el número total de buques disponibles, significa que la ventaja competitiva que dio origen a esta historia, la escasez de barcos que disparó los precios en 2023, se está reduciendo con el tiempo a medida que más operadores, chinos y extranjeros, añaden capacidad a la flota global. Las propias navieras tradicionales, las que dominaban este negocio antes de que BYD y sus competidores entraran en escena, tampoco se han quedado de brazos cruzados. Empresas como Hoek Autoliners, que durante años fueron sinónimo de este sector, siguen invirtiendo en buques cada vez más eficientes y de mayor capacidad, y buena parte de ese crecimiento del 40% en la flota mundial corresponde precisamente a jugadores no chinos que reaccionaron a la misma crisis de escasez que impulsó a BYD. La ventaja de tener flota propia sigue siendo real, pero cada año que pasa, el resto del sector se acerca un poco más a neutralizarla. Por último, la propia Unión Europea está avanzando hacia la imposición de derechos compensatorios adicionales sobre los vehículos híbridos enchufables importados desde China, sumándose a los aranceles ya existentes de entre el 17% y el 38% aplicados desde mediados de 2024. Ninguna flota propia, por eficiente que sea, puede compensar por completo el impacto de una barrera arancelaria diseñada específicamente para frenar este tipo de crecimiento. Hace apenas 5 años, la idea de que un fabricante de coches construyera y operara su propia flota de buques de transporte a esta escala habría sonado a diversificación innecesaria, un riesgo que ninguna empresa con sentido común asumiría fuera de su negocio principal. Hoy, esa misma decisión es la razón por la que BYD puede esquivar aranceles con semanas de margen, redirigir barcos completos hacia el mercado que más los necesita en cada momento y seguir creciendo en países como Australia, mientras marcas centenarias pierden terreno mes tras mes. Piensa en lo que esto significa más allá del transporte de coches en concreto. Cuando toda una industria depende durante décadas de un eslabón externo que nadie cuestiona, la primera empresa dispuesta a asumir el riesgo de controlar ese eslabón por sí misma no solo resuelve su propio problema de logística. Cambia las reglas de competencia para todos los demás, que de repente se encuentran compitiendo no solo con mejores coches, sino con una cadena de suministro entera que sus rivales no pueden replicar de un día para otro.
Es una lección que se repite una y otra vez en la historia industrial, mucho más allá del transporte marítimo. Cada vez que una empresa decide dejar de subcontratar un eslabón que toda su industria daba por sentado que debía quedarse fuera, obtiene durante un tiempo una ventaja que sus competidores no pueden igualar simplemente copiando. Tienen que replicar toda la cadena de decisiones que llevó hasta ahí. Y eso, como ha demostrado el resto de fabricantes chinos corriendo detrás de BYD, lleva años, no meses. Todavía queda mucho por ver. La ventaja de tener flota propia se reduce a medida que la capacidad mundial se recupera. Los aranceles europeos siguen endureciéndose, y la propia base de exportación de BYD, aunque crece con fuerza, sigue siendo una fracción de sus ventas totales. Pero por primera vez en la historia reciente de la industria del automóvil, un fabricante chino no solo compite fabricando coches mejores y más baratos. Compite controlando, barco a barco, la forma en que esos coches llegan al resto del mundo. Y quizás lo más interesante de toda esta historia es que ni siquiera se trató de una apuesta calculada con años de antelación. Nació de una crisis, la parálisis logística de la pandemia, que obligó a una empresa a resolver un problema urgente con los recursos que tenía a mano. Si este vídeo te hizo mirar de otra forma algo tan cotidiano como el coche que ves circulando por tu calle, dale like y suscríbete para no perderte los próximos avances que están cambiando industrias enteras sin que la mayoría de la gente se entere. Activa las notificaciones para no perderte el siguiente vídeo. Y ahora te toca a ti. Si el secreto de BYD no fue fabricar mejores coches, sino controlar el eslabón logístico que toda la industria daba por hecho que debía quedarse en manos de terceros, ¿en qué otro sector crees que existe hoy ese mismo eslabón esperando a que alguien decida dejar de subcontratarlo? Cuéntamelo en los comentarios.